quinto año B y de quinto año C. Pues reciban un cordial y afectuoso saludo. Vamos a seguir con nuestra clase correspondiente a esta semana. Vamos con el procedimiento oral, tipificado a partir del artículo 859 del Código de Procedimiento. Según dicho artículo, se tramitarán por vía oral todas aquellas causas cuyo interés calculado según el título 1 del libro primero de este código no excede de 250.000 bolívares, ¿no? Es decir, se establece una cuantía en el Código de Procedimiento Civil a los efectos del procedimiento oral, 250.000 bolívares. Pero no pueden olvidar ustedes que este código es del año 1986 y esa cuantía ha venido siendo modificada por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia desde hace mucho tiempo. Por tanto, la cuantía no corresponde con la realidad del procedimiento, con lo que es hoy por hoy el procedimiento, especialmente porque el procedimiento oral se da para casos muy particulares, ¿no? En primer lugar, para los pleitos que versen sobre derechos de créditos u obligaciones patrimoniales que no tengan un procedimiento especial contencioso, ¿no? Según el libro cuarto de este código. En otras palabras, se darían para todas aquellas demandas que tengan por objeto un derecho de crédito o una obligación también relacionada con un crédito que no tenga un procedimiento como por ejemplo el de intimación, el de vía ejecutiva, el de ejecución de hipoteca. Para ese tipo de procedimientos entonces, es decir, para ese tipo de obligaciones que no tengan esos procedimientos pautados en el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil, se aplicaría el procedimiento oral. No es que se aplique el procedimiento oral. Por otro lado, en materia del procedimiento oral, los asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje. Pero aquí tengo que hacerles la observación que el procedimiento laboral se rige hoy por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Como siempre quejándome porque resulta que me arreglaron la biblioteca y ahora no sé dónde tengo la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Por ahí está, ustedes ya la deben de estar manejando, y entonces, como existe una ley especial que rige el procedimiento del trabajo, no es aplicable al procedimiento del trabajo, lo establecido en el numeral 2, independientemente de que el procedimiento del trabajo tiene una fuerte influencia del procedimiento oral, de la oralidad. En tercer lugar, las demandas de tránsito. Y en cuarto lugar, las demás causas que por disposición de la ley o por convenio entre particulares deban de tramitarse por vía oral. Por ejemplo, en materia de inquilinato, en materia de alquileres, el procedimiento que rige es el procedimiento oral. En el procedimiento oral, la forma escrita de los actos solo será admitida en los casos expresamente contemplados en el presente título. Por ejemplo, la demanda. La demanda siempre se presentará por vía escrita. Por ejemplo, la contestación de la demanda, igualmente la contestación de la demanda se presentará por vía escrita. Vuelvo a repetirles, en el procedimiento oral, la forma escrita de los actos solo será admitida en los casos expresamente contemplados en las disposiciones de este título, ¿no? Las que tienen que ver con el procedimiento oral. Y cuando deban practicarse pruebas antes del debate oral, que requieran el levantamiento de un acta, por ejemplo, una experticia. Son aplicables supletoriamente al procedimiento oral las normas del procedimiento ordinario. Pero si el procedimiento oral establece el mecanismo, establece la instrumentalización del acto, priva la especialidad sobre ese principio general contemplado en el procedimiento ordinario o para el procedimiento ordinario. En todo caso, las disposiciones y formas del procedimiento oral son irrenunciables. En otras palabras, no pueden relajarse y son de orden público. No olviden ustedes que las normas de procedimiento son normas de orden público. Para asegurar la eficacia de la audiencia y la continuidad del debate oral en los tribunales, los jueces pueden nombrar auxiliares
¿no? De conformidad con el artículo 125 del Código de Procedimiento Civil. Pueden pedirle al órgano competente del Poder Judicial que los dote de jueces asociados, de auxiliares, para que les ayuden en la tramitación de los procedimientos que se están sustanciando en el tribunal, de tal manera que el juez como tal pueda dedicarle el tiempo suficiente a las causas de carácter oral que se tramiten, por cuanto el procedimiento requiere la presencia del juez. La causa se tratará oralmente en la audiencia o debate. Las pruebas se practicarán por los interesados en el debate oral. Es decir, las pruebas no es que se practicarán, es que las pruebas se van a llevar en la oportunidad del debate oral, independientemente de lo que más adelante les voy a indicar. La causa se tratará oralmente en la audiencia o debate oral. Las pruebas se practicarán por los interesados en el debate oral, salvo que por su naturaleza deban practicarse fuera de la audiencia, como por ejemplo la experticia. En este caso, la parte promovente de la prueba tratará oralmente de ella en la audiencia oral. Es decir, expondrá lo que tenga que exponer sobre la prueba en esa oportunidad, y la otra parte igualmente en la oportunidad del debate oral hará las observaciones que tenga que hacer en contra de la prueba. Si la prueba practicada fuera de la audiencia fuera la de experticia, si la prueba practicada fuera de la audiencia fuera la de experticia, como les decía hace algunos momentos, entonces las observaciones se oirán en el debate oral, ¿no? Los expertos pueden ir al debate oral, deben ir al debate oral y hacer las exposiciones que amerite la prueba, y las partes harán las correspondientes observaciones, pero durante el debate oral. En todo caso, el juez puede hacer los interrogatorios que considere necesarios a las partes, a los testigos y a los peritos en la audiencia o debate oral. Este es el artículo 862 del Código de Procedimiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los actos y pruebas cuya ejecución se disponga fuera de la audiencia se cumplirán bajo la dirección del mismo juez que deba pronunciar la sentencia, a menos que sea necesario comisionar a la autoridad judicial de otra circunscripción judicial, a menos que sea necesario comisionar a otro juez de otra jurisdicción territorial, ¿no? La introducción de la causa. La introducción de la causa tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, con el hecho de que el procedimiento oral, como anotamos al inicio, comenzará por demanda que debe de presentarse por escrito y que debe de cumplir con los términos del artículo 340 del Código de Procedimiento. Pero el demandante deberá acompañar con el libelo toda la prueba documental de que disponga. Esto es, no solo el instrumento fundamental, como lo establece el 340, sino toda prueba documental de que disponga, ¿no? Relativa a la pretensión objeto del procedimiento. Les vuelvo a repetir, no solo el instrumento fundamental, sino, como lo dice la norma, deberá acompañar al libelo toda la prueba documental de que disponga y mencionar el nombre, apellido y domicilio de los testigos que rendirán declaración en el debate oral. Si se pidieren posiciones juradas, estas se absolverán en el debate oral. Entonces, la demanda se presenta por escrito. La demanda debe de cumplir con los términos del artículo 340. Pero, además del instrumento fundamental, tienen que acompañar a la demanda todos los demás medios de prueba documental, ¿no?, que constituyan medios de prueba según la parte, porque después no se le van a admitir. La parte tiene que agregar todos los medios de prueba documental que estén en su poder atinentes al procedimiento, además del instrumento fundamental. E igualmente debe de indicar el nombre, apellido y domicilio de los testigos por la misma razón. Si no lo hace en el libelo de la demanda, después no se le van a admitir, ¿no?
y si se pidieren posiciones juradas, estas se absolverán en el debate oral. Lo que les decía, si el demandante no acompaña su demanda con la prueba documental y la lista de los testigos, no se le admitirán después, a menos que se trate de documentos públicos y haya indicado en el libelo la oficina donde se encuentran. Aquella obligación, aquel deber de acompañar todos los medios de prueba documental y la lista de los testigos, ¿no?, caduca con la presentación del libelo de demanda, porque después no se le admite, a menos que, como dice la misma norma, se trate de documentos públicos, ¿no?, y se haya indicado en el libelo dónde se encuentran, la oficina donde se encuentran, ¿no? Y el artículo 865 es muy similar al anterior, pero se refiere al demandado, a su contestación, que también la debe de presentar por escrito. Y junto con el escrito de contestación, igual que en el caso anterior, el demandado tiene que acompañarlo con todos los medios documentales de prueba de que disponga atinentes a la pretensión, atinentes a su defensa. No olvide que en el primer caso el demandante tiene que agregar el instrumento fundamental y además todos esos medios documentales de prueba. Y en el caso del demandado, contestar por escrito la pretensión y acompañar a su contestación todos los medios documentales de prueba y la lista de sus testigos, ¿no? Porque caso distinto después no se le va a admitir, y esos testigos, tanto en el primer caso como en este segundo caso, rendirán su testimonio en el debate oral. De la instrucción preliminar. La instrucción preliminar tiene que ver con el procedimiento de las cuestiones previas que pueden plantearse en el momento de la contestación de la demanda. Si el demandado planteara en su contestación, no antes de la contestación, si el demandado planteara en su contestación cuestiones previas de las contempladas en el artículo 346, entonces estas se van a resolver según la forma tradicional del Código de Procedimiento Civil, con la advertencia que el trámite, por ejemplo, de la cuestión previa o de las cuestiones previas del numeral 1 es la misma que la establecida para el procedimiento ordinario. De las 2 a la 8 es igualmente la misma vía, pero no olviden ustedes que ahí, en ese caso, respecto a la subsanación voluntaria o forzada, se aplica la jurisprudencia de la sala civil. Igual sucede en el caso de las cuestiones previas 9, 10 y 11, ¿no?, del 351. No se aplica, pese a que lo dice la norma, no se aplica literalmente el 351, sino que se aplica la jurisprudencia caso de silencio por parte del demandante. Ahora bien, si el demandado no da contestación a la demanda, pues se aplicará lo dispuesto en el artículo 362, esto es, incurre en confesión ficta. Pero, en todo caso, esa omisión no implica la pérdida del derecho a probar, ¿no? En este caso, el demandado deberá promover todas las pruebas de que quiera valerse en el plazo de 5 días siguientes a la contestación omitida, y en su defecto se procederá como se indica en la última parte del artículo 362. Es decir, también está contemplada la confesión, ¿no?, la contumacia, porque no se contesta la demanda, pero no se les olvide que aún en ese caso, por aplicación del artículo 362, se le considera confeso a menos que nada probare que le favorezca o la pretensión no sea contraria a la ley o al orden público. Es decir, nada probare que le favorezca, ¿no? Es decir, permite o le da todavía la expectativa de un lapso de pruebas, que en este caso es de 5 días.
no es de 15 días como en la vía ordinaria. Y ahí, en ese caso, él puede promover todas las pruebas de que se quiera valer, ¿no? Artículo 362, pero eso sí, no es todas las pruebas de que se quiera valer, pero, es decir, en la misma condición del 362 en vía ordinaria, es decir, la contraprueba, ¿no? Porque si él no alegó en la contestación, por ejemplo, el pago, pues después no lo puede alegar. Es decir, perdón, después no lo puede alegar ni lo puede probar. Verificada oportunamente la contestación y subsanadas o decididas las cuestiones previas que el demandado hubiese propuesto, el tribunal fijará en uno de los 5 días siguientes hora para que tenga lugar la audiencia preliminar, en la cual cada parte deberá expresar si conviene en alguno o alguno de los hechos de que trata de probar. La contraparte determinándolos con claridad, aquellos que considera admisibles o probados con las pruebas aportadas con la demanda y la contestación. Esto es, aquí tenemos el primer acto o la audiencia preliminar que se fija en los 5 días siguientes a la contestación de la demanda. Es realmente el primer acto oral que se realiza en este procedimiento. Porque hasta ahora teníamos la contestación que se presenta por escrito, la demanda que se presenta por escrito y la contestación que igualmente se presenta por escrito. Pero entonces, contestada la demanda, en los 5 días siguientes el tribunal fija oportunidad para que tenga lugar la audiencia preliminar, ¿no? Para fijar los hechos, en otras palabras, en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo. Como dice la doctrina, para trabar la litis, determinar dónde se encuentra el punto de controversia. Y esa exposición que la hará cada una de las partes, según sean sus intereses, involucra las pruebas. ¿Sí? Vendrá la crítica de la prueba, las observaciones a las pruebas, de tal manera que pueda definirse cuál es el punto de controversia. ¿Por qué? Porque va a suceder lo siguiente. Las pruebas que consideren superfluas o impertinentes también tienen que combatirlas en esa audiencia preliminar, o las que tengan carácter dilatorio, y las que se proponen aportar en el lapso probatorio y cualquier otra observación que contribuyan a la fijación de los límites de la controversia. De esta audiencia se levantará acta y se agregará a ella los escritos que han presentado las partes. Aunque las partes o alguna de ellas no hubiesen concurrido a la audiencia preliminar, el tribunal hará la fijación de los hechos. Es decir, sobre la base de lo expuesto por las partes, sobre la base de la crítica de las observaciones que las partes hagan a las pruebas, a las suyas y a las de la contraparte, entonces el tribunal va a determinar cuáles son los hechos controvertidos. Esto es, se va a trabar la litis sobre la base de esa circunstancia. Aunque las partes o alguna de ellas no hubiesen concurrido a la audiencia preliminar, el tribunal hará la fijación de los hechos. En otras palabras, el tribunal puede hacer esa fijación de los hechos sobre la base de la participación de las partes en la audiencia preliminar o sobre las deducciones que haga el tribunal mismo si no se realiza por ausencia de las partes o ausencia de una de ellas la audiencia preliminar. Perdón, la audiencia preliminar se puede realizar aún con presencia de una sola de las partes. Pero en este caso, siempre el juez tendrá que fijar los hechos, en qué se está de acuerdo y en qué se está en desacuerdo, independientemente de que una sola de las partes haya ocurrido a la audiencia preliminar. Aunque las partes o alguna de ellas no hubiese concurrido a la audiencia preliminar, el tribunal hará la fijación de los hechos y de los límites de la controversia dentro de los 3 días siguientes por auto razonado, en el cual habría también el lapso probatorio de 5 días para promover las pruebas sobre el mérito de la causa. Es decir, el lapso probatorio de 5 días, ¿no? En el cual también habría el lapso probatorio de 5 días para promover las pruebas sobre el mérito de la causa. Es decir, tan solo 5 días de pruebas.
Entonces, fijados los hechos por el juez en esos 3 días, ¿no?, el juez fijará el lapso probatorio para promover pruebas, el lapso de promoción de pruebas, será de 5. Para promover pruebas sobre el mérito de la causa. Admitidas las pruebas, se evacuarán las inspecciones y experticias que ya han promovido en el plazo que fija el tribunal, tomando en cuenta la complejidad de las partes. Este plazo no será superior al ordinario. Tenemos, se contesta la demanda. Entonces el juez en los 5 días siguientes fija la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es un acto totalmente oral al que deben asistir las partes. Ahí las partes van a plantear, es decir, cuál es el mérito del asunto, el mérito de la controversia. Van a hacer observaciones, la una a las pretensiones de la otra, bien sea expresadas en el escrito de contestación o en el escrito de demanda. No es que van a volver a plantear las cuestiones tal cual como está en la demanda, no. Esa oportunidad ya pasó. Esa oportunidad es la de la demanda. Igual como ya pasó la oportunidad de la contestación, ¿no? Se hace una especie de análisis crítico, muy corto, muy sintético, sobre lo que es la pretensión y la defensa que ha hecho la otra parte. Y sobre todo se entra a analizar las pruebas, también de manera muy sintética, el efecto de las pruebas, la importancia y la relevancia de las pruebas y las observaciones que ella quiere realizarle a esas pruebas, porque las pruebas pueden ser impertinentes, pueden ser inconducentes, pueden ser ilegales, pueden ser inútiles. Entonces esos asuntos son materia, es decir, de la discusión que se plantea en el momento de la audiencia preliminar por parte de cada uno de los sujetos del procedimiento. Terminada esa parte de la audiencia preliminar, el juez tiene 3 días, independientemente de que hayan ido o no hayan ido las partes, ¿ve? Aunque las partes o alguna de ellas no hubiese concurrido, el juez va a fijar en esos 3 días los hechos controvertidos. Va a hacer una fijación de los hechos, es decir, dónde se encuentra el punto en controversia. Y realizada esa fijación por parte del juez, entonces acuerda abrir el lapso probatorio, el lapso de promoción de pruebas, que es de 5 días. En los 3 días siguientes, el juez fija los hechos sobre la base de lo acontecido en la audiencia preliminar, es decir, hayan asistido o no hayan asistido las partes. Porque si no se asisten las partes, pues no se realizará la audiencia preliminar, pero el juez está en conocimiento del asunto porque A, hubo demanda y B, hubo contestación de la demanda. No hubo audiencia preliminar, pero sobre la base de esos elementos el juez puede determinar dónde está el punto central de la controversia. Ahora, si hubo la audiencia preliminar o fue una de las partes, sobre esa base el juez igualmente fija los hechos. Eso es mucho más relevante porque hubo la participación de las partes. C. Para eso el juez tiene 3 días. Y en ese mismo lapso de 3 días, fijados los hechos, el juez fija un lapso de 5 días para promover pruebas. Indudablemente que no se van a promover ni pruebas documentales ni pruebas de testigos por lo mencionado anteriormente. Esto es porque las pruebas documentales todas tienen que ir con el libelo de la demanda, con el escrito de contestación, y los testigos, la lista de los testigos, de todos los testigos, tiene que ir bien sea con el libelo de la demanda o con el escrito de contestación. Admitidas las pruebas, se evacuarán las inspecciones y experticias que se hayan promovido en el plazo que fije el tribunal, que no será en ningún caso superior al que fije, o el que se fije o el que se establezca para el procedimiento ordinario. En ningún caso el juez autorizará declaraciones de testigos ni posiciones juradas mediante comisionados. No se pueden comisionar, como sucede en el procedimiento ordinario. Por ejemplo, los testigos están en Maracaibo y usted los promovió, pues usted tiene que traerlos de Maracaibo. Usted tiene que traerlos al procedimiento, presentarlos al procedimiento en el momento en que el juez fije para la deposición del testigo. No es posible que el juez en el procedimiento oral comisione a un juez de Maracaibo para que ante él deponga el testigo. En ningún caso el tribunal autorizará declaraciones de testigos ni posiciones juradas mediante comisionados fuera del debate oral. Cualquiera que sea el domicilio de los testigos,
la parte promovente tendrá la carga de presentarlos para su declaración en el debate oral, independientemente del lugar de su domicilio, sin necesidad de citación, pero el absolvente de posiciones juradas será citado para este acto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 406. En los casos de reconvención, el tribunal se abstendrá de fijar la audiencia preliminar. ¿Por qué no fija la audiencia preliminar? Porque la audiencia preliminar se fija después de la contestación. Pero resulta que en la contestación hubo la reconvención. Entonces, hasta que la demanda y la reconvención puedan continuarse en un solo procedimiento, no fijará el tribunal de la causa oportunidad para la audiencia preliminar. Cuando en la oportunidad de la contestación de la demanda, alguna de las partes solicite la intervención de los terceros a que se refieren los ordinales 4 y 5 del artículo 370, por ejemplo, cuando la causa es común o cuando se invoca el saneamiento, la fijación de la audiencia preliminar se hará al día siguiente de la contestación de la cita o de última de hechas. Tiene que agotarse el procedimiento de la contestación. Y tiene que agotarse, digamos, la admisión de la reconvención. ¿No? Es decir, la admisión y contestación de la reconvención. Entonces sería después de esos actos que el juez va a fijar la audiencia preliminar. En los demás casos de intervención de terceros a que se refieren los ordinales 1, 2 y 3 del 370, el tribunal solo admitirá las tercerías si estas fueran propuestas antes del vencimiento del lapso probatorio. De la audiencia o debate oral, son dos cosas distintas. O fíjense bien, contestación de demanda por escrito, con todas las pruebas documentales y con toda la lista de testigos. Contestación de la demanda por escrito, con todas las pruebas documentales y con toda la lista de testigos. En la contestación de la demanda se pueden promover las cuestiones previas. Y las cuestiones previas van a tener el mismo trámite que la vía ordinaria, con la particularidad que se tiene que aplicar la jurisprudencia que, digamos, rige en la vía ordinaria para el trámite y resolución de las cuestiones previas. Por ejemplo, de las cuestiones previas del defecto de forma y de las cuestiones previas a las cuales se refiere el artículo 351 del Código de Procedimiento. Ahora bien, terminó el procedimiento de subsanación de cuestiones previas, terminó el procedimiento de contestación. Entonces el juez en los 5 días siguientes fija la oportunidad de la audiencia preliminar. En la oportunidad de la audiencia preliminar, las partes se van a presentar. Y ya hemos insistido en lo que va a suceder. Las partes tienen que presentar una síntesis de manera oral, ¿no?, de lo que es su posición en el procedimiento, de la defensa de sus derechos, pero de manera sintética y suficientemente razonada. Y van a hacer un análisis de las pruebas presentadas hasta ahora, de las que son pertinentes, de las que son impertinentes, de las que son conducentes, de las que son inconducentes, de las que son ilegales, de las que son inútiles. Y se haya realizado o no la audiencia oral, la audiencia preliminar, porque por ejemplo no asistieron las partes, o por ejemplo asistió una sola de ellas, pues la audiencia oral, la audiencia preliminar, se realiza, se celebra, y el juez en los 3 días siguientes, de terminada la audiencia preliminar, el juez va a fijar los hechos. Es decir, el juez, no se les olvide, el juez está participando del procedimiento y por boca de las partes está determinando dónde está el punto de la controversia, dónde está el punto controvertido. Sobre esa base el juez fija los hechos. Y si las partes no van, entonces el juez tiene esa capacidad derivada de la lectura que hace del escrito de demanda o del escrito de contestación. Y fijados esos hechos, el juez va a fijar o va a acordar un lapso para la promoción de pruebas de 5 días. ¿No? Ya les decía que las pruebas
Tienen que ser distintas las documentales y las testificales por las razones tantas veces mencionadas. Y si se trata de inspecciones judiciales o de experticias, el juez va a fijar el lapso de su evacuación, ¿no? Y ese lapso de evacuación no será mayor al establecido para el procedimiento ordinario.